palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el rostro del Señor siga resplandeciendo sobre cada uno de sus hijos en toda la tierra. Es el Espíritu de Jehová el que cubre la tierra, el que nos ayuda cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que en este día te damos la bienvenida a este canal, que le doy gracias a Dios por Vida TV, por hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino. Así que estamos una vez más siguiendo este estudio que ya habíamos comenzado, ya vamos por la parte 8 de este estudio de Efesios, un estudio exhaustivo sobre el libro de Efesios. Estamos aún en la segunda parte del capítulo 4 y quería hacer un poquito de memoria sobre la primera parte del capítulo 4. Recordemos que es uno de los capítulos más importantes, yo digo, en toda la Biblia. Es importante, todo es más importante, pero hay casos específicos donde Dios nos habla de una manera específica para un trabajo específico dentro de la iglesia. Y este capítulo nos habla de la necesidad de unirnos en amor para trabajar como cuerpo en la iglesia, para que seamos un solo cuerpo, para que no haya denominación, para que no haya excepción de personas, para que estemos todos unidos, dice la Biblia, bien concertados el uno con el otro, bien unidos, sujetos de la mano de Dios como cuerpo de Cristo, sabiendo que Él es la cabeza. Que Él, en ese sacrificio perfecto que hoy estamos celebrando esta semana, sabemos que nosotros, los conocedores un poco de la palabra, pues estamos celebrando ese sacrificio día a día. Esta no es una semana especial. Todos los días del Señor son especiales y todos los días agradecemos a Dios por ese sacrificio perfecto, donde Él llevó cautiva la cautividad, donde descendió del cielo, siendo Dios mismo, con todo su poder, descendió al vientre de María, engendró a su hijo y de ahí empieza esta historia maravillosa que cambió la humanidad. Gloria sea su nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en Él todos nosotros somos salvos, en Él todos nosotros tenemos una nueva vida, todos nosotros tenemos un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida que podemos lograr si nos sujetamos de Él. Él nos ha equipado como iglesia, Él nos ha equipado como cuerpo. Dice, haciendo memoria de este principio del capítulo 4, como Él dio dones a los hombres, repartió dones, repartió los ministerios, dio los ministerios para la edificación de su cuerpo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, pues tú y yo lo podemos lograr. Evidentemente nuestra meta es crecer, la que se debe lograr unidos en amor y mediante la fe. El conocimiento de Cristo es indispensable y Dios se encargará de llevarnos, de hacernos llegar a esa meta. Dios se encargará. Bendito sea el Señor. Pues en este capítulo, en esta parte número 8 del capítulo 4, vamos a estar hablando de los versos del 17 al 32 y lo titula el apóstol Pablo, La nueva vida en Cristo. Pues ese es el título que le vamos a dar nosotros hoy, la nueva vida en Cristo. ¿Cómo logro esa nueva vida en Cristo? Pero para esto vamos a leer estos versos anteriormente para que podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su palabra, con su sabiduría, con su inteligencia y que sea Él el que revele y hable a nuestros corazones. Dice la palabra en Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente antes de llegar a Cristo. Todos éramos gentiles, todos estábamos fuera del conocimiento de Dios. Quizás lo amábamos, quizás le creíamos, pero no teníamos el conocimiento.
Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nuestros corazones estábamos endurecidos, no conocíamos a Dios a pesar de creerle a Dios. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, perdón. Por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos recuerda que somos un cuerpo nuevamente. Aírense, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a Dios a los oyentes, de dar gracia, perdón, a los oyentes. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también les ha perdonado a ustedes en Cristo. Bendito sea el Señor por su palabra, por su guianza. En estos versos 17 y 18 hasta el 19, antes de Cristo, como decía ahorita, podíamos tener, estábamos frívolos, pensamientos frívolos, estábamos fuera del conocimiento de Dios, andábamos sin rumbo, no existía un propósito. Hoy como cristianos estamos llamados a un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, el que lograremos cuando seamos capaces de transformar y renovar nuestra manera de pensar y de actuar. El apóstol Pablo es muy claro. Nosotros antes de Cristo estábamos perdidos en el mundo. Dice que por su gracia hemos sido salvos, no mirando el pecado de cada uno, sino perdonándonos y llevándonos a una nueva vida en Cristo. Así es que cuando seamos capaces de transformar y renovar nuestra manera de pensar y actuar, pues actuamos de acuerdo a lo que nuestros pensamientos nos guíen. Nosotros somos el reflejo de nuestras decisiones. Y una decisión importante que tenemos que tener es transformar la mente para que podamos actuar de una manera transformadora, de una manera diferente. De acuerdo a nuestros pensamientos podemos actuar y lo vamos a hacer de acuerdo a la manera que actuaría Dios si logramos transformar ese antiguo estilo de vida por el poder de la palabra. Mira lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, está hablando del hombre. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como tú piensas, tú actúas. Así como tú piensas, tú eres. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón está contigo. Mira qué interesante. Si no tomamos la decisión de meditar en su palabra, nuestra mente nunca podrá ser transformada. Por eso seguimos creyendo. Fíjese, podemos seguir creyendo, podemos estar sirviendo, pero nuestros pensamientos nos hacen actuar de manera errada.
De manera que no podemos dar testimonio del Dios que vive en nosotros, porque nuestra mente no ha sido transformada. Nadie puede percibir el cambio que Dios ha hecho en tu vida porque tu mente no ha sido transformada. Podemos seguir siendo los mismos temerosos, podemos seguir siendo los mismos gruñones, enojones, podemos seguir siendo los mismos orgullosos, celosos, envidiosos. Podemos seguir en la misma manera de pensar de antes porque nunca hemos transformado nuestra mente. El poder del Espíritu de la palabra de Dios es el único que puede limpiar tu mente, transformar tus pensamientos. Yo siempre lo digo, en Cuba, yo recuerdo, yo soy cubana, y en Cuba recuerdo que había un pensamiento que Fidel Castro había dicho que tenemos que lavarnos nuestra mente porque la ideología del mundo, teníamos que ser limpiados de la ideología del mundo. Y él quería que tuviéramos una mente comunista. Así que él le ordenó al pueblo que había que lavar la mente. Qué interesante, tú y yo, así que los comunistas se lavan la mente para poder ser de la manera que son, para tener los modos operandi que tienen para robar, para destruir un país. Entonces tú y yo tenemos que transformar nuestra mente por el poder de la palabra de Dios para poder actuar como Jesús actuaba. Qué lindo es el Señor. Él nos da el poder de poder pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, si nosotros tomamos la decisión de meditar en su palabra para que el poder de la palabra transforme nuestra manera de pensar y de actuar, y por consecuente la de actuar. Mira lo que dice Juan 6:63, Jesús mismo, hablando del poder del Espíritu de la palabra. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que es vida. Esa vida de Dios comienza a penetrar en nuestra mente. Es nuestra mente la que puede ser cambiada si nosotros meditamos en el poder de la palabra, porque es el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios mismo penetrando en nuestro espíritu. Recuerde que Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 16 nos habla de la necesidad de madurar en el espíritu y de entregarle todo nuestro ser para que él pueda transformar nuestra manera de pensar, porque él lo haría de su espíritu a nuestro espíritu. Ahí lo va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 2 del verso 6 al verso 16 y termina diciendo el verso 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo si somos capaces de transformarla, de permitirle al Espíritu Santo, cuando meditamos en la palabra, que esa palabra pueda hacer rema en nuestros corazones. Nuestra mente nunca podrá ser renovada de culto en culto. Muchos viven de evento en evento, de culto en culto, pero nunca son capaces de dedicar tiempo a la meditación de la palabra. Pero nunca podemos renovar nuestra mente de domingo en domingo. No, 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 no. Solo la lograremos cuando decidimos meditar en la palabra de Dios. Pues este verso es claro: cuando meditas es la vida de Dios depositándose en tu mente. Es haciéndolo de su espíritu al espíritu de tu mente para ser transformado tus pensamientos y por ende tu actuar. Recomiendo que busque las enseñanzas que nosotros hemos estado dando por este canal sobre la meditación de la palabra. Quiero que usted anote meditación de la palabra. Esto es importante. Si usted quiere madurar, si usted quiere crecer, si usted quiere cumplir el propósito de Dios en la tierra, usted debe de aprender a meditar en la palabra de Dios. Y hay un estudio hecho sobre la meditación de la palabra, basado, por supuesto, en las Escrituras, y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a entender y a recibir qué es meditar en la palabra de Dios. Pero observemos aún más sobre las consecuencias de la meditación de la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 12,
2 del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no se conformen a su manera de ser, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira la consecuencia, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra actitud no puede cambiar hasta que nuestros pensamientos no cambien, hasta que no meditemos en la palabra de Dios. Para que nuestro entendimiento pueda ser renovado, transformado, necesitamos la meditación de la palabra. No me cansaría de decirlo. Los pensamientos solo pueden ser dirigidos por el Espíritu de Dios cuando tu mente se ha conectado a la mente de Cristo. Y para conectar la mente de Cristo con nuestra mente, necesitamos meditar en la palabra de Dios. Él hace estos versos revelan cómo Dios hace un depósito que nos ayuda a transformar la mente de manera tal que Él nos puede revelar el propósito para el cual hemos sido llamados. Porque ¿sabe algo? Muchas veces caminamos por años y años y años dentro de la iglesia sin servir en el lugar perfecto, sin dar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Nos podemos ir de este mundo sin haber cumplido el propósito, llenos de talentos, llenos de dones, de la gracia de Dios, sin haberla dado. Porque para comprobar cuál es el propósito, le tienes que probar a Dios que ya tú sabes quién eres en Cristo. Le tienes que probar a Dios que tú sabes quién es Él y que nadie te puede engañar. Esto es importante para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ríndete con todo tu ser, ríndete delante del Señor y dile, Señor, estoy aquí, ayúdame a crecer. Yo quiero servirte, quiero ser ese vaso útil en tus manos, ese vaso de honra en tus manos. Entonces Dios podrá hacer la obra en tu vida. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Búsquelo aquí en Vida TV. Usted puede encontrar ese seminario que hicimos sobre la meditación de la palabra. Pero volviendo al libro de Efesios, en los versos del 19 al 27, dice que los que tienen el conocimiento de Jesús deben de tomar la decisión de despojarse del viejo hombre. Es una decisión que usted tiene que tomar. Es su decisión. No puede ser, Dios no nos obliga a nada. Dios nos da la opción, nos aconseja. Recuerde que Él dio un libre albedrío. Y usted puede llegar a Cristo y se puede quedar en la puerta y nunca permitirle al Espíritu Santo que le ayude a pasear por el palacio del rey para recibir las bendiciones de ese reino. Usted se puede quedar en la puerta porque si usted no toma la decisión de ser transformado, dice que los que tienen el conocimiento de Jesús deben de despojarse del viejo hombre. Despójese, es su decisión despojarse. Dios nunca quitará lo que usted nunca quiere entregar, pero tampoco depositará lo que tú no seas capaz de llevar. Así que voy a repetir esto. Si no transformamos la mente, si no decidimos rendirnos a Él en sacrificio vivo, como leímos en Romanos 12:1, entonces Él nunca quitará lo que tú no seas capaz de entregar. Ese enojo, esa gritería, ese celo, esa envidia, ese desorden sexual, ese adulterio, esa fornicación. Lo que tú sabes que está afectando tu vida, lo que tú sabes que afecta tu relación con Dios. Perdón, si no decides despojarte de todas estas cosas, de ese viejo hombre contaminado por vicios y malas costumbres que te hacen pecar, nunca Dios lo quitará. Pero tampoco te podrá entregar lo que no seas capaz de llevar. Cuando nos convertimos no quiere decir que nuestras emociones o sentimientos fueron eliminadas. Y lo hemos visto durante este estudio. Porque si somos una nueva criatura en Cristo, sí, en el Espíritu, pero no en nuestra alma. Nuestra alma necesita ser transformada. Nuestras emociones y sentimientos necesitan ser transformados. Nuestra mente para poder pensar como Él piensa.
Y no es que haya sido transformada, pero nos insta la misma palabra a rendirnos, porque sí debemos ser purificados todos. Solo transformando la mente podemos ser revestidos del nuevo hombre. Dice que nos vistamos del nuevo hombre, según la justicia y la santidad de la verdad. Hasta que esa verdad no quede revelada en nuestro ser, en nuestro hombre interior, nunca podremos pensar diferente. Nunca podemos revestirnos de ese nuevo hombre para caminar en santidad y en ese amor ágape que solo Él nos puede dar. Una mente renovada nos permitirá saber discernir cuando la ira nos puede llevar a pecar o no. Tendremos el amor para perdonar y el poder para estar alerta. Tendremos la sabiduría para que nada que nos molestó o alteró la paz se quede en nuestro corazón por más de 24 horas. La palabra dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, lo acabamos de leer en el capítulo 4. No se ponga el sol sobre tu enojo. Antes de dormir, resolveremos nuestras diferencias si somos capaces de transformar nuestra mente. Si hemos sido capaces de permitirle al Espíritu de la palabra que deposite ese amor en nuestro corazón, dice la palabra en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Y el fruto del Espíritu Santo, el primer elemento del fruto del Espíritu Santo es el amor. El Evangelio es amor. Si nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo dominando nuestro ser, nuestra mente, antes de dormir resolvemos las diferencias u ofensas, ya sea matrimonial o con los hijos o amigos o un siervo de la iglesia o en la congregación, en tu trabajo, donde sea. Solo así seremos capaces de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, solo transformando nuestro ser. Los versos del 28 al 32 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. Lo está diciendo bien claro para que no des lugar al diablo. ¿Sabe usted que está comprobado que sabemos que el diablo es de la oscuridad? Dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Había una tiniebla. Había oscuridad sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios vino y hizo la luz. Lo primero que hizo fue la luz. Así que el diablo sabe cuál es el mejor horario para atacarnos y es en la noche. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, nos está dando este consejo perfecto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo para que no le des lugar al diablo. Es tu responsabilidad y la mía, para que no le des lugar al diablo. Y hay un consejo que me encanta en esta palabra. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente te dice que no hurtes, sino te dice lo que puedes hacer cuando empiezas a trabajar con tus manos para hacerlo conforme al pensamiento, a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos andar en la justicia y la santidad de Dios si no decidimos obedecer a la palabra de Dios? Siempre digo que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos el conocimiento, la revelación de ese conocimiento y la acción. Una acción correspondiente a lo que has creído. No solamente es dejar de robar, sino es ahora trabajar, hacer buenas obras, hacer siempre el bien, aunque te hagan mal, porque has sido reformada, transformada tu mente, tu manera de pensar y de actuar, comienza a ser como lo haría Cristo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire para qué, a fin de dar gracia a los oyentes, que toda palabra de que sale de tu boca sea para la buena edificación del que te escucha, sea de gracia, sea de aliento, sea para dar un abrazo, sea para dar una palabra que transforme la tristeza, la depresión de una persona. Solo así
Si nosotros llegamos a transformar nuestra manera de pensar, podemos actuar como Cristo actúa. Es nuestra decisión. Dice, y no contristes y no salga, no salga ninguna palabra corrompida. Quiero hablar otro poquito sobre esto, porque hay algo importante y es que nosotros los cristianos nos creemos que podemos participar de los chistes del mundo. Y cuando tú participas de los chistes del mundo, tú estás sacando palabras de tu boca que no edifican a nadie. Un chiste de doble sentido que muchos tratamos de repetir, tratan de repetir. Le doy gracias a Dios que me liberó de eso. Pero eso es importante porque lo vemos como un chiste, pero no es un chiste porque no estás edificando a nadie. Que toda palabra que salga de tu boca sea para la buena, necesaria edificación de los que te escuchan. Así es que usted y yo tenemos que tener cuidado cuando participamos también de los chistes de doble sentido, de chistes que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Cuidado, porque entonces estaríamos entrando en un asunto más peligroso y es contristando al Espíritu Santo de Dios. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es nuestra responsabilidad cuidar aún lo que hablamos para que nuestra palabra no contriste al Espíritu Santo, aún con una palabra. El verso 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ya lo habíamos leído, pero quiero que lo repitamos de nuevo, porque esto es importante entender que nosotros vamos a dejar la amargura cuando logremos obedecer a Dios en todo, cuando logremos transformar nuestra mente, cuando logremos sanar el alma. Entonces esa amargura va a ser desarraigada porque la amargura contamina. Donde quiera que haya una persona amargada, ahí vamos a ver una contaminación de espíritu y puede contaminar a todo el que te rodea. Lo dice Hebreos 12:15. La amargura contamina, quita esa amargura. Para quitar la amargura tenemos que sanar el alma. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la manera de hacer mal, solo se transforma cuando el Espíritu de Dios es el que domina el alma, es el que nos ayuda a perdonar, es el que nos ayuda a actuar como Dios actuaría en cualquier circunstancia de nuestra vida, aun cuando nos ofenden, aun cuando nos maltratan, aun cuando nos ultrajan y persiguen, aun cuando nos maldicen. Mateo capítulo 5, versos del 43 al 48, usted va a encontrar esta palabra. Muy importante. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios les ha perdonado a ustedes en Cristo. En estos versos el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos da consejos sabios y provechosos para llevar un estilo de vida a la altura de Jesús. Yo creo que ese debe de ser el propósito de cada uno de nosotros. No solo nos indica que dejemos de rogar, que debemos de dejar de hacer, sino nos comparte, nos da la instrucción de lo que necesitamos hacer cuando dejamos de hacer esas cosas. Nosotros tenemos que tomar la decisión de sanar el alma para que podamos ser diferentes. Porque la falta de perdón no va a dejar de ser falta de perdón hasta que tú no decidas sanar el alma. No hay sanidad del alma sin perdón. No hay sanidad del alma sin perdón. Y no hay libertad del espíritu sin sanidad del alma. Lo dice Tercera de Juan en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, incluso en la salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe? Hay una relación entre el alma y todo lo que nosotros podemos prosperar en cualquier área de nuestra vida, incluso en la salud, establece ese verso.
La falta de perdón es cuestión de vida o muerte. Lo puede localizar en Mateo 18, del 22 al 35. Usted puede encontrar la revelación de esta palabra. La falta de perdón es cuestión de vida o muerte. La falta de perdón es el cáncer del alma. Lo puede encontrar en Hebreos capítulo 12, 14 y 15. Esto se ve por revelación. No dice allí el cáncer del alma, pero cuando usted lo analiza a la luz del Espíritu, usted se da cuenta que la falta de perdón actúa como un cáncer en el alma, porque va contaminando tu cuerpo el cáncer. Asimismo va contaminando la amargura, las raíces de amargura van contaminando tu alma, tu ser y todo lo que te rodea. Así que cuando nosotros tenemos falta de perdón, tenemos una pared entre nosotros y Dios. Nuestras oraciones son estorbadas. Búsquelo en Marcos 11, del 22 al 26. Una pared, podemos estar orando con fe, podemos estar tomando autoridad, podemos no dudar en nuestro corazón, podemos estar diciendo que se va a dar el milagro que estás esperando, pero si no has perdonado, Dios no te puede dar el milagro, Dios no te puede perdonar. Así es que entonces son estorbadas, no puedes tener la respuesta que buscas a causa de la desobediencia. Si Cristo nos perdonó, no miró nuestra condición para morir por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los otros? Es interesante, hágase esa pregunta. Si usted aún lucha con la falta de perdón, hágase esa pregunta. Si usted aún lucha con ese nuevo estilo de vida que ya Dios estableció en la palabra, este capítulo 4, si aún usted lucha con alguno de estos problemas que venían acarreando tu vida antes de Cristo, pero después de Cristo, te sigue dominando el alma, necesitas entrar en la meditación de la palabra. Necesitas perdonar, sanar para prosperar en todas las áreas de tu vida. Creo que esta palabra del capítulo 4 es una palabra que nos ayuda a crecer, a entender cómo funciona el reino, cómo funciona el cuerpo y cómo funcionamos nosotros como hijos de Dios. Así es que oro al Espíritu Santo que contrite nuestros corazones, Él a nosotros, que nos ayude a ver dónde está el defecto que no nos deja avanzar, dónde está, qué es lo que me falta hacer, entregar, para que muchas veces estamos en lamentación y lamentación delante de Dios, pero nunca le hemos preguntado, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué demandas de mí? ¿Qué quieres que haga para que yo pueda avanzar y tú me puedas bendecir como yo sé que tú me has prometido bendecir? Cuando hacemos esta pregunta, le estamos dando permiso al Espíritu Santo para que escudriñe nuestro corazón y nos permita llegar a ese punto de avance, de madurez espiritual. Así es que oro al Espíritu Santo que hoy sea Él el que nos ayude a vernos por dentro, el que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, a que saque a luz todo detalle de tu alma que puede estar estorbando ese crecimiento. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Vive, viva, guía.
Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, vida viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy. En su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad. Con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad. Con fe en armonía vivimos en su bondad.